por lo que el importe del gasto no varía, ¿no? Como el caso aquí, como vemos, ¿no? Gasto de venta, gasto de administración. Eso es correcto. Pero cuando van al gasto financiero, como ven los importes, dicen, ah, como varían los importes, es variable. Pero el secreto no está allí. El secreto está en función si está ligado o no a la producción y a las ventas. A ver, por ejemplo, voy a analizar si este gasto financiero está ligado a la venta o a los ingresos o a la actividad que realiza el negocio. Entonces voy acá. Aquí vende 118.000 y en el otro año va a vender más, 130.000. Muy bien, hay un aumento en los ingresos. ¿Qué significa eso? Que hay un aumento en la producción. Muy bien. Voy a ver el gasto financiero. Para el año 2022, el gasto era 2.414. Y cuando hay un aumento en el ingreso, ocurre que este disminuye. O sea, no tiene ninguna relación con lo que está pasando con el ingreso. Por lo tanto, este no está vinculado con la producción ni los ingresos. Por consiguiente, este no tiene nada que ver. Por consiguiente, es fijo. Interpretándolo de otra manera, como lo había hecho, es cuando la empresa contrae un préstamo, ya sabe que tiene una obligación fija que pagar, ¿no es cierto? ¿De cuánto? 2.414.80. Y el próximo año tiene que pagar 930. Estos dos pagos lo va a hacer ocurra lo que ocurra con la producción y los ingresos. Como tenemos eso, entonces podemos concluir que este gasto financiero, como no tiene ningún nexo, ninguna relación, ningún vínculo con lo que pasa con los ingresos y la producción y ventas, entonces es fijo, a pesar de que tenga valores diferentes. Y estos también son fijos porque la producción y los ingresos aumentan y esto no pasa nada, siguen siendo igual en su importe. Ellos siguen trabajando, acá también la empresa trabaja y vende por estos importes, pero acá también siguen trabajando el personal y lo demás, pero su gasto no está vinculado, no está relacionado con lo que pasa acá. Sin embargo, todo el costo de producción sí está vinculado, porque acá aumenta y acá aumenta. Aquí sigue aumentando y también acá sigue aumentando. Por consiguiente, el costo de producción se comporta igual que lo que pasa con las ventas y la producción. Por consiguiente, el costo de producción es un costo variable. Todos sus elementos son variables. Los elementos principales. También algunos hacen una separación, aunque muy detallista, en cuanto a los componentes del costo de producción. Se puede hacer también una separación, pero ahora no vamos a entrar en detalle, solamente asumimos que los principales elementos del costo, como es la materia prima, es costo variable. La mano de obra también, porque normalmente todos los trabajadores, por ejemplo, en una pesquera, si hay veda, no hay trabajo. Si hay pesca y producción, nuevamente llaman a los trabajadores. ¿Ven? Entonces, el costo de producción en sus principales elementos, el 90 y tanto por ciento, son variables, a diferencia de estos dos y también del gasto financiero. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta para su clasificación de costos fijos y costos variables. ¿Alguna otra inquietud sobre este cuadro que tenemos aquí? En sus conceptos. No, profesor, ya quedó claro. Todos sus conceptos son no conocidos, ustedes lo han manejado, pero en términos de contabilidad histórica, ¿no? Es decir, lo que ha ocurrido, evidenciado con un documento, se registra y luego
finalmente se mayoriza y por último se consolida en los formatos de los estados financieros. Aquí nos interesa, dentro de lo que estamos yendo a la evaluación ya del proyecto. Una vez que se han terminado los ingresos, costos y gastos, entramos a este punto donde consolidamos y vemos el comportamiento de todos los costos y gastos y también los márgenes de utilidad. Para eso sirve únicamente el estado de resultados, pero no nos sirve para evaluar todavía el proyecto. De este vamos a pasar al siguiente, al flujo de caja económico financiero. Este flujo de caja no es un flujo de efectivo, no es un flujo de caja común y corriente, por lo que vamos a explicar. Por eso su nombre correcto es flujo de caja económico y financiero. Y este cuadro es el que va a permitir evaluar el proyecto para determinar si el negocio o proyecto es rentable o no es rentable. Para ello, se va a aplicar algunas herramientas como parecido a los ratios financieros y económicos. Pero antes necesitamos elaborar este cuadro para poder hacer cálculos con sus cifras. Entonces, podemos ver aquí que tiene un poco parecido con el estado de resultados, pero tiene también diferencias importantes. Y este flujo de caja económico financiero toma como información toda la información de ingresos, costos, que está resumido en el estado de resultados. Y podemos ver aquí su estructura. Tenemos acá los años, ha variado porque ya en el estado de resultados tenemos a partir del año 1, que viene a ser este. Este es el año 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí el año 1 está acá, 2, 3, 4 y 5. Y aparece un año inicial, un año 0. Este año 0, esta columna, es el momento en que el negocio hace sus inversiones. Este es el momento de la inversión, el año 0. Aquí en el año 0 se van a identificar los gastos de inversión que el negocio está realizando para, a partir del primer día de el año siguiente, empieza a perdurar el negocio para atender a sus clientes y generar las ventas. Entonces tenemos ya la explicación de por qué aparece el año 0, ¿de acuerdo? Aparece porque aquí se van a registrar los importes de la inversión y el financiamiento que ha sido necesario realizar para que el proyecto esté a punto, listo, para poder abrir sus puertas al mercado a partir del año siguiente, a partir de aquí. Pero del año 1 al año 5 se generan ingresos, costos y gastos y utilidades, ¿de acuerdo? Ya lo vimos acá. Entonces la cuestión básica que trata de resolver este cuadro es, en estos años, como ya vimos en el cuadro estado de resultados proyectados, en estos años se van a generar utilidades. Ya lo hemos visto. La pregunta ¿es suficiente esas utilidades para compensar la inversión en el año 0? Esa es la pregunta básica y de eso se trata de resolver. Si los ingresos
perdón, si las utilidades generadas en estos años son más que suficientes para compensar la inversión, entonces el proyecto será rentable. Poco rentable, más o menos rentable o muy rentable. Puede haber diferentes niveles, pero todos de rentabilidad. Eso es lo que busca este cuadro. Por eso es que aparece la columna cero. Va a comparar la inversión contra todas las utilidades que va a generar el proyecto. Eso es en resumen. Entonces vamos a ir conociendo este cuadro para dominarlo. Muy bien, entonces ya estamos viendo su estructura. Aparece una columna para el año cero, ya está aclarado. Ahora lo demás ya lo conocemos acá. Esto son los ingresos que tiene el proyecto para cada año. Vean acá, 118.000, 130.000. 118.000, 130.000 y todo lo demás. Entonces, acá se ha hecho una transcripción nada más. Ingreso de ventas netas. Primero tenemos que trabajar todos los ingresos que están hasta aquí. Todos los ingresos. Luego vienen los egresos. Los egresos del año cero. Estos son los egresos del año cero. Está en el año cero. Vean ahí. Egresos, ¿por qué concepto? Por activos fijos, por activos fijos intangibles, por capital del trabajo. Entonces, ¿qué se ha hecho acá? Lo único que se ha hecho, se ha transcrito los importes de la inversión del proyecto. ¿Cuánto suma? 15.605.30. ¿Y por qué no aparece más acá? Porque no se ha proyectado ninguna inversión adicional. Podría también aparecer algún importe por estos años, sí podría, pero en ese caso haría un poco más, implicaría que el negocio, por decir, al empezar en el año cero, también tiene planificado en el año 3 reinvertir más por acá. ¿En qué? En activos fijos. Entonces tendríamos que colocar ese importe aquí. En el caso desarrollado con ustedes, se ha supuesto que la inversión efectuada en el año cero es suficiente como para proyectar hasta los 5 años sin necesidad de hacer más inversión. Por eso que está en blanco todo eso. Y normalmente se asume ese criterio de no considerar otra reinversión, salvo que el negocio lo exija, ¿no? Podría incluirse inversión. Bueno, entonces tenemos ingresos. Todavía no estoy explicando el detalle de estos ingresos, estoy solamente marcando la, las áreas o la estructura que tiene el Estado, este flujo de caja económico financiero. En primer lugar, los ingresos. En segundo lugar, los egresos por inversión en el año cero. Y luego, los egresos por la parte operativa y de gastos, por los costos y gastos, que vendría a estar representado esta zona. Aquí tenemos los costos y gastos. Operativos. No tienen el año cero en blanco. ¿Por qué? Porque en el año cero no funciona el negocio. Porque recién está
formándose, recién está comprando sus máquinas, viendo su local, constituyendo el negocio, etcétera. Para eso está haciendo uso de toda esta inversión. Para eso solicitó el préstamo. Para eso los socios aportaron su capital. Y en el año cero, por eso no hay ingresos, ni ventas, no hay nada. Porque el negocio no funciona en el año cero. En el año cero está naciendo. Recién en el año uno hay ingresos porque ahí sí funciona, en el año dos también. Y por lo tanto también hay costos y gastos, como ya lo hemos visto en el estado de resultados. Pero, mientras tanto, no, no es así. Bueno, aquí se ha introducido. Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al evento Ahorros sin Barreras en México. Un hacker. Muy bien, entonces vamos a continuar compartiendo el mismo material. Ya. Entonces lo tenemos aquí. Esta zona proviene íntegramente del estado de resultados, con algunas variantes que lo vamos a ver. Pero esta es la zona de costos y gastos operativos, ¿no? Corresponden a las ventas. ¿Hay ingreso de ventas? Hay costos y gastos. Hay ingreso de ventas, costos y gastos. Pero aquí no hay ingresos, no hay costos y gastos. ¿Qué es lo que hay? Sí hay inversiones, gastos como inversiones. Y luego de ello, tocamos aquí también en lo concerniente al impuesto a la renta. Aquí calculamos el impuesto a la renta. Hay que ver, me parece que hay que hacer un ajuste, no recuerdo bien. Ya, pero esta es la zona del impuesto a la renta que se tiene que calcular. Pero en el año cero no hay impuesto a la renta, puesto que no hay ingresos. ¿Eh? En el año cero solamente, ¿qué es lo que encontramos? Inversiones, en qué y cuánto hay que invertir. Y también en el año cero ocurre el financiamiento. Aquí dice préstamo, 14.000. De los 15.605, esta información dice, nos da a conocer que se realizó para realizar todas esas inversiones, se realizó un préstamo por 14.000 soles. Y los 1.000 que faltaban, los 1.605 lo aportaron los socios. Si sumamos 14.000 más los 1.605 nos da los 15.000 de financiamiento para poder realizar la inversión. Muy bien, entonces tenemos aquí, esto es el impuesto, cálculo el impuesto a la renta y generamos la utilidad neta. Ahora se va a agregar estas dos filas que son muy importantes, que viene a estar representado por la depreciación y la amortización de intangibles. Aquí se suman. Si nosotros vemos aquí 11.384 más 1.000 y más 286, aumentó a 12.000. Este 12.000 es la suma de estos tres. ¿Qué está significando? Que a la utilidad neta le estamos volviendo a sumar depreciación y amortización de intangibles. Acá también. Aquí también. Y también aquí. Para hallar el flujo de caja económico. Entonces, para hallar el flujo de caja económico en el año 1, hay que sumar a la utilidad neta, le sumamos la depreciación y el intangible para cada uno de los años. Y de esa manera encontramos esta fila, este importe, que es el flujo de caja económico. Pero ¿por qué se suman? Porque la depreciación
y la amortización es un costo, pero no un gasto. No hay salida de efectivo de parte de la empresa. Es un fondo que se va acumulando a favor de la empresa, se carga en el estado de resultados a los ingresos, pero para determinar la correcta utilidad y el impuesto a pagar. Pero ese importe queda dentro de la empresa. Por esa razón, a la utilidad neta del ejercicio se le vuelve a sumar este importe. Pero este importe, para determinar la utilidad antes de impuesto, acá en este 16.000, está considerado, veanlo acá, está considerado como costo para determinar la correcta utilidad. Y pagar el impuesto que debe ser. Pero luego ese importe se suma porque va al fondo de la empresa, a favor de la empresa. Queda en la empresa, por lo tanto, se tiene que sumar a la utilidad neta. Y ya tenemos este importe. Y llegamos a la primera fila que nos interesa para evaluar el proyecto, que es el flujo de caja económico. Pero también nos interesa este último flujo de caja que es financiero. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Bueno, entre flujo de caja económico y financiero está el financiamiento. Está el financiamiento que es el que nos va a distinguir el flujo de caja económico o el flujo de caja financiero. Aquí tenemos el préstamo. Bueno, ¿de dónde salen todas estas cifras? Para eso ustedes tienen un cuadro, ¿recuerdan? Tienen un cuadro de financiamiento. Ahí cuando se trató la inversión y luego el financiamiento, se presentó el préstamo y se hizo un cuadro de cronograma de pagos. Ya, de ahí va a salir el interés a pagar en el primer año. Bueno, para empezar, acá se toma conocimiento que este préstamo se ha contraído para 2 años, porque en el año 3, 4 y 5 no hay nada. Eso significa que se ha contraído a 24 meses. Lo sumamos los primeros 12 meses, ¿cuánto se ha devuelto de los 14.000? Se ha devuelto 6.257. ¿Y cuánto se ha pagado de intereses? Sumamos los 12 primeros meses y tenemos 2.414.80. Y en el siguiente año se ha pagado 7.142. Si sumamos estos dos, ahí tenemos los 14.000. Y los intereses del segundo año, puesto que ya se va devolviendo una parte importante del préstamo, los intereses ya por eso son menores. Y para completar esta parte, nos falta solo el escudo fiscal. Este escudo fiscal es un concepto que implica que al pagar los intereses, el pago de los intereses por el financiamiento que está aquí, ha permitido, o el pago de los intereses que lo estamos considerando aquí, ha permitido un ahorro fiscal o escudo fiscal de un importe igual a la multiplicación de este pago de intereses del año por la tasa de impuesto a la renta, 29.5. Multipliquen el 29.5 por 2.414.80 y debe salir 623.80.
Bueno, tienen allí ¿ya verificaron? El 29.5% de este importe de los intereses pagados. Debe salir esta cantidad igual acá. El 29.5% de 930. Debe dar ese importe. Profesor, del 2.414.80 se le saca el 29.5%, ¿cierto? Sí. A mí me sale otro monto. ¿Cuánto sale? 712.37. A ver, vamos a ver. Verifiquen porque es necesario verificar si hay errores. Ya, entonces corregimos ahí 712. 712. Punto 37. Muy bien, actualicen ahora cuánto saldría. Tendríamos aquí. ¿Cuánto es el importe el que está con color azul? Es el importe final. Este resultado es igual a 12.764 menos y más. $4.803.93. 4.803.93. 3.93. Ya lo tenemos ahí. Ahora en el siguiente. Sí, ese monto sale, profesor. Ese monto sí está correcto, ¿no? Bueno, Sí, está entonces, bien. y igualmente, restamos esta cifra que tenemos aquí del flujo de caja económico, menos y menos y más. Y nos debe dar este importe. De esa forma, habremos pasado del flujo de caja económico al flujo de caja financiero en los 2 años en que hay financiamiento. Y luego en estos 3 años, como no hay ningún financiamiento, entonces este importe es el que va a bajar acá a ser el mismo. ¿Ya? Los mismos importes pasan acá, al flujo de caja financiero. De aquí podemos sacar una conclusión que el flujo de caja financiero existe porque hay financiamiento. Si no hubiera financiamiento en absoluto, entonces solamente habría flujo de caja económico, porque esta parte habría desaparecido al no haber financiamiento. Al no haber financiamiento implica
que toda la inversión es financiada por los socios. Pero como más del 90 y tanto % no es así, por esa razón es que aparece esta zona en este cuadro, que proviene del cronograma de pagos por el financiamiento. Y ahí tenemos, por consiguiente, aparece finalmente el flujo de caja financiero. Bueno, aquí tenemos la estructura de flujo de caja financiero que vamos a empezar dentro de un momento a hacer la explicación rubro por rubro. ¿Ya? Se ha pintado con diferente color las principales zonas que tiene en su estructura con la finalidad de comprenderlo y sobre todo luego elaborarlo con la información propia de cada proyecto que tiene cada uno de los grupos. Profesor, disculpe, le podría hacer una pregunta, pero es con respecto a la parte anterior que habíamos estado viendo, profesor. A ver. Ya, es con respecto a la parte de los costos, en la parte de los sueldos, ya sea para el área de producción o administración o ventas, en ese archivo que usted nos enseñó la clase pasada, para la parte de la gratificación y la CTS, esas son las dudas, profesor, porque lo hemos desarrollado conforme a lo que sabemos, pero no, la verdad es que hemos visto el archivo y no sabemos si es que lo están desarrollando de otra manera o en base a qué lo están colocando, o sea, esos montos. ¿Sobre qué concepto? ¿De la mano de obra? Sí, profesor. Bueno, en términos generales, la mano de obra ustedes tienen que considerar la remuneración estrictamente por su labor, más los beneficios de ley para el trabajador, que para el negocio se constituyen en parte del costo de la mano de obra, pues, ¿no? Sí. Todo eso lo tienen que considerar, así de sencillo, ¿no? No, sí, profesor, lo que pasa es que el problema es en el cálculo, porque mire, por ejemplo, normalmente, por ejemplo, la gratificación, ¿no? Que es un sueldo más la parte de salud entre 6. Y eso es lo que habíamos estado desarrollando. Sin embargo, en el archivo que hemos estado observando de la clase pasada, vemos que ellos agarran el sueldo, le suman la parte de salud, lo dividen entre 6 y después nuevamente lo vuelven a dividir entre 6, saliéndole pues un resultado menor. Entonces, No, ustedes tienen que aplicar el cálculo que han aprendido en sus unidades de contabilidad laboral o las otras contabilidades. Pero lo que sí tienen que tomar muy en cuenta es que para otorgar beneficios a un trabajador depende mucho del contrato y del tipo de empresa o de sociedad. No es lo mismo los beneficios que tiene un trabajador en una MIPE o en otra que en una empresa mayor, con una modalidad de sociedad anónima. Las obligaciones de derechos del trabajador son diferentes. Las vacaciones no son las mismas. Entonces, eso es lo que
tienen que tomar en cuenta en el caso de ustedes. Por ejemplo, puede tratarse de una empresa individual de responsabilidad limitada o una empresa que esté bajo un régimen tributario diferente. Por esa razón, en el estudio legal, ustedes tienen que atenerse cuál es el tipo de empresa que le van a dar al proyecto, por eso se habló en su momento. ¿Cuál es el régimen tributario que va a tener? ¿Cuál es el régimen laboral de sus trabajadores? O sea, cómo van a ser sus contratos, bajo qué condiciones de beneficio se va a contemplar a ese trabajador. Y todo lo que esté en el contrato tú lo traduces en cálculo. ¿Ya? En base a eso está sustentado tu cálculo. Ya, Entonces te podría decir, ¿por qué no hiciste igual que el otro? Porque el otro, pues, es otro tipo de negocio, otro tipo de sociedad. Está afiliado a otro régimen tributario, entonces hay diferencias. Ya, profesor, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Teníamos ahí ya la estructura para poder ahora entrar a los cálculos de algunos rubros, porque no todos, dado que la mayoría ya están calculados en el estado de resultados proyectados, ¿no? Ya no se requiere hacer más cálculos, sino solamente tomar nota y describirlos o transcribirlos al flujo de caja económico y financiero. Muy bien, entonces volvemos al tema. Bien, está observándose el cuadro, ¿no? Confirmen. Confirmen si estamos en el flujo de caja económico financiero, porque voy a empezar la explicación. Sí, profesor, sí se puede. Sí, profesor. Muy bien, entonces vamos con la explicación. Vamos a la primera área que está pintado con este color celeste bajo. Primera fila. Solo se transcribe y ya lo conocemos. ¿De acuerdo? Que no hay ningún problema. Pero tiene dos filas, dos conceptos más trae. Y estos conceptos no tienen importe en el año 1, ni 2, ni 3, ni 4, solamente tienen importes en el año 5, en el último año. Y la razón es porque cuando se trató el tema de los ingresos para luego ver su proyección de los ingresos, ahí se indicó que existen otros ingresos de liquidación y precisamente ahora lo vamos a ver esos ingresos de liquidación y que en su momento se dijo lo vamos a ver después, más adelante, estos ingresos y que por
ahora no interesaban porque solamente estábamos abocados al ingreso de las operaciones. Y el ingreso de liquidación viene ahora justo a presentarse en este cuadro. ¿Y por qué en el año 5? Porque el año 5 viene a ser un año de corte. ¿Para qué? ¿Para qué son los años de corte? Para ver todo lo que ha ocurrido hasta esa fecha. Entonces acá estamos viendo todo lo que está ocurriendo en ingresos hasta esto. Todo lo que está ocurriendo en costos y gastos hasta el año 5. Y en concreto van a aparecer dos tipos de ingresos de liquidación. Liquidación se llama porque al hacer el corte se está suponiendo que el negocio, el proyecto, se liquida en cifras para poder evaluarlo. En ese sentido, uno de los valores de liquidación se denomina valor residual de activo. Aquí su nombre correcto es valor residual de activo, activos fijos. Valor residual de activos fijos. En el año 1, los activos fijos se utilizaron y generaron depreciación. En el año 2, depreciación. En el año 3, depreciación. En el año 4, depreciación. Y en el año 5 también hubo depreciación. ¿Dónde encontramos ese importe total de la depreciación del activo fijo que tiene el negocio? En el cuadro de depreciación. En ese cuadro de depreciación aparecerá la depreciación año por año, hasta el año 5. Luego hay que sumar cuánto se ha depreciado en total. Y luego esa suma se va a restar del total de la inversión efectuada en el año 0. Aquí, la inversión. Entonces la inversión total menos la inversión total en los activos fijos, menos la depreciación acumulada en los 5 años, me va a dar un importe. Ese importe es el total por recuperar. Por lo tanto, ese será el valor residual del activo fijo. Pongamos un ejemplo solamente para un activo. En ese activo se invirtió en el año 0, vamos a suponer, se invirtió $5,000 en un activo, 5,000 soles. Su vida útil de ese activo es 10 años y por lo tanto se deprecia 10% al año. Este activo fijo, al ser utilizado en el año 1, 2, 3 y 4 y en el año 5, se habrá depreciado por 5 años, pero su vida útil es 10 años. Quiere decir que en el año 5 se habrá depreciado por 2.500, la mitad. ¿Cuánto le resta por recuperar de esa inversión efectuada? 5.000 menos 2.500. Entonces aquí colocaré por ese activo único 2.500, valor de liquidación. Pero como la empresa no tiene solamente un activo, tiene varios, entonces para eso voy pues al cuadro de depreciación, eso me va a ayudar. Ahí yo tengo todos los activos fijos, estén donde estén, con tal que sea activo fijo.
sumo toda la depreciación y lo resto de la inversión total de activo fijo. Y la diferencia lo coloco acá. Se entiende que eso es lo que se ha hecho aquí. Por eso sale 4.874.5, es lo que falta recuperar de la inversión en activos fijos. La diferencia ya se recuperó. ¿Dónde está? En la depreciación. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Ustedes tienen un cuadro de depreciación, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuánto suma? ¿Alguien tiene ahí a la mano? ¿Cuánto suma su activo fijo? Su inversión total en activo fijo. Vean aquí, jóvenes, les voy a enseñar acá este cuadro tiene sus secretos. Una pregunta que les voy a formular y les adelanto, cuando presenten ustedes su cuadro, les voy a decir, demuéstrame cómo sacas este 4.874.15. ¿A dónde tendrá que recurrir? Al cuadro de depreciación. Si no lo tienes tu cuadro de depreciación en tu documento, te vas a generar un problema. Porque sin el cual no lo vas a poder explicar. Porque para hallar ese importe se requiere conocer, 1, cuánto ha sido la inversión total en activos fijos. 2, cuánto ha sido la depreciación acumulada hasta el año 5. Luego lo resto y obtengo 4.874.15. Ese es el mecanismo para calcular este importe de valor residual de activo fijo, que es un ingreso de liquidación, por eso que está en la zona de ingresos. Les decía un secreto es el siguiente, que está acá, atención. ¿Necesito recurrir al cuadro de depreciación? Sí, porque ahí está todo detallado, pero puedes también dar una respuesta de la siguiente manera. ¿Cuánto invirtió el negocio en activos fijos según el cuadro de inversión? Ahí en el cuadro de inversión, ahí está cuánto se ha invertido en activos fijos. Muy bien, yo observo aquí, porque esta es la zona de la inversión. Aquí está cuánto se ha invertido en activos fijos. 10.341.53. Muy bien. Pero de este importe, ¿cuánto ya se ha recuperado vía la depreciación? La respuesta está acá. Depreciación. En el primer año, 1093, como es una depreciación en línea recta, que todos van a aplicar 1093, 1093, 1093, 1093. Si yo sumo esto, me va a dar la depreciación acumulada. ¿Cuánto es la depreciación acumulada? Por favor, alguien que haga el cálculo. $1.093.48 por 5. ¿Cuánto es? Es 5.467.4. Correcto. Esa es la depreciación acumulada, que lo podemos ver en el cuadro de depreciación año por año, con todos sus detalles también. Muy bien. Ahora, restamos de
de los 10.341.53 se ha recuperado ese importe que ha dictado su compañera Dulce. Entonces, ¿cuánto queda por recuperar? Haga la resta, por favor. 4.874.13. Aquí está. Profesor, al último sale punto 13. Punto 13. 3, o sea, punto 13. 13. Punto 3. ¿Seguro? Punto 13. A ver, ¿cuánto les reportó redondeado? Supongo 1093.48 por 5. Capaz sea por decimales, profesor. Punto 13, ¿no? Claro, acá punto 13. Aquí debería ser 3. Pero lo obviamos ya, porque si no va a descoordinar todos los decimales que están por abajo, porque todo va sumando. ¿Ya? Con esa aclaración de que aquí debería ser punto 13. Pero le han puesto acá punto 15, seguramente el momento de hacer sus operaciones, algo pasó ahí que no, o con una máquina que va redondeando, conforme a esas operaciones va redondeando y a veces ocurre eso. Pero bueno, lo importante es que está allí los importes enteros, 4.874.13, que le han puesto aquí 1.5. Ya está claro, entonces, cómo surge el valor residual del activo fijo. O vas al cuadro de depreciación o lo cruzas con la información que tenemos aquí. Porque aquí tenemos la depreciación año por año. Y esta depreciación año por año, ¿de dónde lo voy a sacar? Lo voy a sacar del cuadro de depreciación. Ya lo tengo aquí. Entonces, al restar este 10.341.53 menos la depreciación acumulada, me va a dar lo que falta recuperar. Y por lo tanto, eso que falta recuperar es como que si se vendiera el negocio al liquidarse, vendiera ese equipo, esos activos fijos, por su valor contable que falta por recuperar. Y tendría 4.824.3. Y se constituye en una forma de ingreso para el negocio por liquidación. Y el segundo ingreso por liquidación se llama recuperación de capital de trabajo. Y también ocurre en el año 5. Y este es más fácil de identificar porque va a ser el mismo capital de trabajo con que empezó el negocio. 3.833.05 es el que va a aparecer acá. Porque se entiende que este capital de trabajo es la cantidad. Vamos a suponer que, ¿cuál es el capital de trabajo de una bodega? Toda la mercadería que tiene. Entonces llega el año 5, el negocio va a estar, termina el año 5 de diciembre, el negocio está funcionando, la bodega está funcionando. Y ahí tiene todo su mercadería y todos sus demás productos. Si el negocio se va a liquidar, entre comillas, hay que valorizar esa mercadería, ese capital de trabajo. ¿Cuánto va a sumar aproximadamente? El mismo importe de capital de trabajo que figura acá. Del modo más simple, lo estamos calculando igual acá. Hay otra forma de calcularlo más compleja que no lo vamos a aplicar. Uno, porque el tiempo no ganó. Estamos contra el tiempo ahorita. Ya hay mucha pérdida de hora de clase y no se va a poder recuperar a las justas. Vamos a terminar con lo que tenemos programado. Entonces, el capital del trabajo con que inició, ese mismo capital de trabajo va a ser la recuperación de capital de trabajo.
Entonces, como pueden ver, de esa forma simple, sencilla, se ha completado toda la zona de los ingresos, donde luego se suma para obtener el total. Preguntas sobre esta parte. Pasamos a la segunda, por lo tanto. Esto es más sencillo porque solamente hay que transcribir del cuadro de inversión. Recuerden el cuadro de inversión les decía, hagan un resumen de todo, donde aparezca solamente activo fijo total, activos fijos intangibles total, capital de trabajo total. Porque lo necesitamos ahora para pasar acá. Transcribirlos aquí, tal como está. Si preguntan en qué has invertido en activo fijo, bueno, para eso habrá otro cuadro donde estaré más detallado. Pero acá nos interesan solo los totales. Todo esto es la inversión que suma en total 15.605.30. Pasamos a los costos de producción. Bueno, aquí no hay ningún problema porque acá está todo lo que se ha hecho en el estado de resultados, excepto que se ha desagregado la depreciación y la amortización por separado, porque no necesitamos, dado que aquí se va a sumar. Aquí se va a sumar, por lo tanto, por eso que lo tenemos acá desagregado. Ahora, aquí, a ver, ¿es lo mismo que se ha hecho anteriormente? Claro que sí, 81.600 y 80.700. 81.600 y 81.700. Todo igual. Entonces esto se ha transcrito acá. Costo operativo, donde incluye los gastos de administración y ventas. Tenemos acá 6 gastos administrativos, 6.981, 69.81, 69.81. Gasto de administración, 69.81. Gasto de ventas, 12.592. Gasto de ventas, 12.592. Y así para lo demás. Luego tenemos la depreciación y la amortización. Todo esto debe estar sumando total de ingresos. En la inversión, 15.000, total de ingresos los 15.000. Y en los operativos, todo esto tiene que sumar lo que está aquí. Pero este cuadro que he tomado al azar, de los varios que tengo por ahí dispergado en los archivos, tiene aquí un error. ¿Quién detecta el error?
y en buena hora que haya sido con error para que puedan corregirlos ustedes, no cometan el mismo error. Este cuadro, con las cifras que tenemos hasta allí, que es el mismo, si nosotros observamos estas cifras, administrativo, ventas, el costo de producción, estos valores, a ver, memoricen 81, 69 y 12. Bueno, 81 lo verificamos que es el mismo. Y estos dos también son los mismos. Bueno, este costo operativo está significando la suma de todos. Suma de todos. La suma de estos cuatro. Y luego suma estos dos acá. Aquí cuando hace aparecer depreciación, por eso que el error cuando se comete cuando se hace todo a última hora, la depreciación y la amortización, estos 1093 y este 286, antes de pasar con ello la depreciación, ya está claro cómo aparece del cuadro de depreciación. La amortización del intangible, estos 286, ¿de dónde sale? Sale de, si este activo fijo se recupera con depreciación y lo que falta recuperar aparece aquí, ¿qué pasa con el intangible? 1430. ¿Cómo se recupera o nunca se recupera? Porque el capital de trabajo también se está recuperando acá. Y falta recuperar el intangible. El intangible se recupera a través de la amortización de intangible. ¿Y cómo se recupera? Bueno, en 2, en 3, en 4 o en 5 años. Y aquí han aplicado el criterio de recuperarlo en 5 años. Por eso que en 1430.72 entre 5, por favor, alguien que divida, ¿cuánto sale entre 5? 1430.72 va a recuperarse en 5 años, como lo han hecho aquí. Sí sale 286. Entonces, cada año se va a recuperar esto. Ya está aclarado. Pero estos dos, la depresión y la acumulación, son parte de costo, que aquí está apareciendo. Al margen de estos importes, significa que en los gastos de administración y los gastos de ventas no incluye depreciación porque está al margen, como otro rubro, ¿de acuerdo? Y tampoco incluye amortización porque está al margen. Y aquí también el activo, la depreciación del activo fijo, la depreciación del activo fijo que actúa en planta, en la producción, tampoco está incluido. Acá este 81.697 no incluye depreciación porque está aparte. Aquí tenemos el costo de producción, no incluye depreciación. Gasto de administración no incluye depreciación. Gasto de ventas no incluye depreciación. La depreciación total del año está como un rubro aparte, 1093.48. Igual la amortización. Entonces, si estas cifras no incluyen depreciación, nos vamos al estado de resultados. Y aquí está 81, no incluye depreciación. 12.000 no incluye depreciación. 6.000 no incluye depreciación. Entonces, ¿cómo se ha determinado la utilidad si no se está incluyendo el costo
de la depreciación y la amortización. Entonces queda una de otra. Si estos se aceptan como que no incluye depreciación, porque si nos vamos seguramente al flujo si nos vamos al presupuesto de administración, de gasto de administración y de gasto de ventas, todo gasto de administración y gasto de ventas tienen máquinas y equipo, por lo tanto la depreciación forma parte de ese gasto. Si aquí no está incluyendo y está en un total separado, no, significa que acá no incluye depreciación y este tampoco no incluye depreciación. Entonces, ¿cómo vamos a sacar acá utilidades con los mismos importes que no incluyen depreciación? Un estado de resultados se tiene que calcular incluyendo depreciación y amortización. Ahí está el error de este cuadro. Aparentemente el que lo elaboró está correcto, conforme, pero eso lo detecto yo en su momento y aquí lo estoy detectando. Y le estoy dando a conocer que aquí hay una incoherencia. ¿Cuál es la solución? Bueno, aquí también incluyan depreciación, pues en el estado de resultados incluyan su depreciación. Si dices que aquí está incluido, ya te acepto. Acá está incluido, te acepto. ¿Ya? Es una salida cuando el estudiante dice, pero acá hay una incoherencia. No, profesor, acá está incluido depreciación. Ah, está incluido. Muy bien. Entonces está incluido acá. No hay ningún problema. Determinaste tu utilidad correctamente, conceptualmente y numéricamente. Ni hablar. Vamos acá. Aquí me traes 81.000, que ya está la depreciación. Aquí me traes los 6.000, los 12.000, que ya incluye depreciación. Entonces, ¿por qué me apareces ahora otra depreciación? Si ya estos rubros estás indicándome que incluyen la depreciación. Porque si tú lo quieres separar aparte, la depreciación, entonces acá disminuye por la depreciación. Acá disminuye por la depreciación. Y aquí disminuye por la depreciación porque lo estás separando en un rubro aparte. Ahí sí te entiendo. Pero si siguen los mismos valores, no están disminuyendo en nada. Entonces él ve su incoherencia allí. ¿Cuál es la solución que se tiene que dar? Depende del enfoque que lo fundamente en sus cifras. Normalmente todo arranca de aquí. Estos importes incluyen depreciación, ¿se entiende? Y amortización. Y por eso se determina la utilidad final, incluyendo la depreciación. ¿Acaso se puede determinar una utilidad que no incluya depreciación y amortización? Depreciación y amortización acumulada. No se puede. Entonces la solución, si acá para no alterar este concepto que la utilidad incluye depreciación y amortización, entonces se asume que estos incluyen depreciación. Nos vamos al cuadro de gasto de administración 6.981 y en ese cuadro detallado, ahí va a estar depreciación del mobiliario y de la laptop que tiene el gerente, la depreciación, la remuneración del trabajador, la remuneración de la secretaria y la remuneración de gastos y otros útiles operativos. Ahí está el gasto operacional de administración. La depreciación como parte de como parte del desgaste de la maquinaria y los equipos. Entonces se asumiría que en los cuadros detallados, estos importes, ahí figura depreciación del mobiliario, de
de, la, de, de los equipos que utilicen ventas. A lo mejor hay si hay por delivery y el negocio tiene una motocicleta para lineal para poder atender los pedidos, ya esa depreciación, ¿a dónde va a figurar? ¿En la parte productiva? No, porque no, las motocicletas lineal no sirven para producir. En la parte administrativa no sirve para gestionar el negocio. ¿Para qué sirve? Para entregar el producto a los clientes. Muy bien, entonces va pues en los gastos operacionales de venta. Entonces, arrancamos de que en estas cifras está incluida la depreciación. Lo podemos ver en los cuadros detallados, ¿correcto? Muy bien, está determinada conceptual y numéricamente correcto tu utilidad. Entonces, cuando llegues aquí, y eso quiero que tomen nota, ya no debe ser 81, réstale la depreciación. Ya no debe ser 6.900, réstale la depreciación correspondiente de administrativa. Y aquí réstale la depreciación que corresponde a ventas. Y sepáralo en un rubro aparte. Ahora sí. Pero aquí, como mantiene los mismos importes, ahí está la incoherencia. Por eso sugiero, momento que tomen en cuenta este cuadro, que aquí esto tiene que restarse, lo voy a pintar con rojo para que le sirva de atención, que aquí tiene que ser menos por la depreciación del área productiva, menos por la depreciación y la amortización del área administrativa y menos por la depreciación y amortización del área productiva. Esta amortización debe corresponder vamos a cargarlo a estos dos, no al área productiva, sino a estos dos. De tal manera, entonces, que con ese reajuste, al aparecer menos aquí, menos, y va a estar acá por separado, entonces este importe va a ser siendo el mismo. Porque aquí le quitas un poco, le quitas un poco, y haces aparecer esos retiros aquí, no está alterando, ¿de acuerdo? Pero está mejorando conceptualmente. Porque eso es lo que tiene que ser. Porque si lo dejas como está y en el cuadro anterior ha sustentado que esto sí incluye depreciación, esto también incluye depreciación, esto también incluye depreciación, entonces ¿para qué nuevamente haces aparecer más depreciación? ¿En qué se justifica? En nada. Hay incoherencia. Pero si aquí tú de acuerdo a cuánto es la depreciación en el área productiva, lo separas, le restas de esto, va a resultar, por ejemplo, 81.100, por decir, porque le ha restado la depreciación y lo vas a sumar acá. Luego a esto también le quita la depreciación, ya no va a ser 6.981, será pues 6.900. Eso va a sumar acá. Y le quitas también la depreciación aquí y lo vas a sumar separado, va a salir los 1.093.48, que viene a ser la depreciación total de los equipos y máquinas en todas las áreas, adicional a la amortización. Este 686.14, también aquí debe aparecer amortización y amortización. Esas dos amortizaciones suman los 286.14. Entonces supongamos que son entre 286.14 entre 2, 148. Muy bien. 6.981 menos 148. 12.592 menos 148. Y es la suma de esas 148 que está restándole a estos dos, lo apareces acá. Alguien podría decir, profesor, pero es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero ¿en qué sentido? En que te va a dar en total 102. 102.651, que la suma de todo va a salir lo mismo, ¿correcto? Pero no estarías duplicando, porque aquí, si dices que acá contiene depreciación, entonces ¿de dónde sacas 1.993
de depreciación adicional. No tiene sentido. Bueno, hecha esa aclaración, entonces hay que hacer aquí en este modelo, este reajuste de conceptual. Todo esto que está con rojo hay que restarle la depreciación, que es la que va a aparecer por separado. Y a estos dos hay que restarle la amortización, que es la que va a aparecer aquí separado. Y luego suma lo mismo, todo esto, suma esto, igual, y ya tenemos el total de ingresos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? La diferencia, total ingresos menos total ingresos. Esa diferencia, total ingresos menos total ingresos, nos da la utilidad del impuesto. Le aplicamos el impuesto a la renta y obtenemos la utilidad neta. A esta utilidad neta, les decía anteriormente que hay que sumar esto, porque esto está considerado como un costo, no un egreso. Ese importe queda dentro de la empresa, por eso hay que volverlo a sumar. Por eso que se hace necesario separarlo, deducirlo de aquí y separarlo aparte, porque aquí necesitamos sumarlo. Una vez que sumamos la utilidad neta más la amortización y la depreciación, obtenemos recién el flujo de caja económico, que va a servir para evaluar. Esta fila va a servir para evaluar el proyecto. Y luego a este flujo de caja económico, como ya expliqué, lo ajustamos por los pagos del préstamo, los intereses y el escudo fiscal, y luego hacemos la resta en vertical más la suma del escudo fiscal, como se hizo anteriormente, y obtenemos el flujo financiero. Y con este cuadro estamos listos para entrar a la evaluación del proyecto, que se explicará el martes. El martes terminamos el curso haciendo la explicación de la evaluación del proyecto, que es con el cual ustedes también van a terminar. Espero que para el día martes ustedes tengan preguntas sobre cómo han elaborado su flujo de caja económico. Espero que así sea y podamos esclarecer en su momento, una semana antes de la presentación, una o dos creo que faltan, para tener ya el trabajo completo listo para su exposición. Muy bien, jóvenes, nos hemos pasado mucho tiempo, pero ha sido necesario terminar con esto a efecto de que ustedes intenten y avancen con esto y se les pueda corregir en la próxima clase del martes. Atención, el martes voy a esclarecer esto. Los que no hayan hecho nada, bueno, pues ya no me hago más problema con ellos. Los que sí quieran aprobar el curso, están preocupados, avancen, jóvenes, y mostrarán sus avances para poder. Ya no hay exposición de nada, no hay tiempo para que se ponga nada. Lo único que hay es dar las orientaciones, porque de aquí ya tienen que consolidar todo su documento completo para que pueda ser presentado y sustentado a la vez. Muy bien, jóvenes, nos estamos viendo. Este material lo voy a pasar al grupo WhatsApp para que lo tengan, pero después de la clase, porque tengo a las 2, tengo clase nuevamente con turno tarde. No tengo tiempo de nada. No hay tiempo aquí para descansar de nada. Todo es sumamente acelerado. Muy bien, nos estamos viendo. Hasta luego. Nos vemos.